Muy buenas, mi nombre es Fernando Sierra Ariza, evangelista. Hoy te traigo un tema titulado Ven, Jesús te llama. Es una historia de Jesús y Zaqueo. Vamos al libro de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Nos dice así: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era de qué, de pequeña estatura. Vamos a hacer un paréntesis aquí, vamos a ir explicando la ciudad de Jericó. Nota: Jericó es una ciudad de Palestina ubicada en Cisjordania, a tan solo 25 kilómetros de Jerusalén. La ciudad levantada en el valle del Jordán creció a orillas del río y se encuentra a 240 metros por debajo del nivel del mar. Según la Biblia, en torno al año 1400 a.C., Jericó fue la primera ciudad atacada por los israelitas tras cruzar el río Jordán y entrar en Canaán. Eso era cuando ellos venían del desierto, que venían, como dices, trayéndolos a la tierra prometida. El muro de Jericó se destruyó cuando los israelitas lo recorrieron durante 7 días, llevando el arca de ¿qué? De la alianza. Ahora vemos a Jesús entrando ¿a qué? A Jericó y derribando muros de ¿qué? De incredulidad y de idolatría. Ahí estaba el maestro por donde habían entrado aquellas tribus. Después de haber pasado el Jordán, fue la primera ciudad que conquistaron, estando alrededor 7 días, y al último sonaron las trompetas y dieron un grito y los muros cayeron. Ahora está Jesús ahí tomando esos muros espirituales. Ahora veamos qué es un publicano o publicanos. Son recaudadores de impuestos, o eran recaudadores de impuestos. Roma calculaba los impuestos que se podrían cobrar en cada distrito o zona y arrendaban o licitaban cada cantidad a algunos judíos importantes. El que conseguía quedarse con el arriendo o la licitación procedía a cobrar los impuestos a la gente. O sea que los publicanos eran odiados, ¿por qué? Por dos motivos. En primer lugar, porque recaudaban unos impuestos abusivos que beneficiaban a un Estado extranjero. Y en segundo, porque se enriquecían con el ejercicio de su profesión. Ya vemos quién era Zaqueo, alguien que se había adinerado y era rico a costilla de sus propios hermanos los judíos. Bueno, y dice aquí en el versículo 4: y corriendo adelante, Zaqueo subió a un árbol de sicomoro, ya sabemos que era un hombre pequeño, para verle, ¿a quién? A Jesús, porque había de pasar por allí, él quería verlo. Mira la fe de este hombre, él quiso subir, él quería conocer, él había oído del Mesías, claro que había oído porque era un hombre judío, y ahora está allí, quiere verle. Nota: el árbol de sicomoro, vamos a notar algo aquí, puede puede vivir hasta 150 años, puede medir hasta 20 metros de altura y 6 de ancho, con una copa bastante amplia, y se coloca alrededor de las carreteras en ese tiempo. ¿Para qué? Para producir sombra. La calidad de la madera hizo que los hombres más poderosos del antiguo Egipto quisieran que sus sarcófagos se hicieran ¿qué? Con esta madera. Se ganó la fama de árbol sagrado, pues dentro de los sarcófagos hechos con esta madera albergaban a las momias ¿de quién? Del antiguo Egipto. Por eso se creó un árbol sagrado, y porque se relacionaba con la muerte. Según su creencia, el difunto estaba allí hasta encontrarse ¿con qué? Con sus dioses. Este árbol produce fruto cada año y lo da 3 o 4 veces durante un año. Da un fruto no muy abundante. Al proveer alimento se relaciona con la vida, o sea que era simbólicamente un árbol relacionado con la vida y con la muerte. Con la muerte porque utilizaba para los sarcófagos, y con la vida porque producía ¿qué? Higos. Amén. Cuando Jesús, en el versículo 5 seguimos, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio. ¿A quién vio? A Zaqueo. Un abismo llama a otro abismo, ¿cómo no lo iba a ver? Zaqueo tenía una ansia, quería conocer a Jesús, y Jesús estaba allí y él no puede despreciar un corazón que contrito y humillado. Y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Mira, el Señor, cuando vio ese deseo, esa fe de ese hombre, movió la mano del Señor, hizo que el Señor alzara la vista y lo viera allí en la espesura de ese árbol. Miremos, Zaqueo estaba aquí. El árbol era simbólico de vida y muerte, pues Zaqueo estaba allí también muerto en delitos y pecados. Mire qué coincidencia. Allí en el altor del árbol, en el orgullo que estaba montado Zaqueo, pero tuvo que descender ante este llamado a vida. Eso fue un llamado como cuando Jesús llamó a Lázaro: ven, sal fuera. Él lo está llamando. ¿De dónde lo está llamando? De su tumba espiritual en que se encuentra. En Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
es un llamado de muerte a vida. ¿Para qué? Para que dar frutos. ¿Quién era el que daba frutos ahora? Zaqueo. ¿Sí es la simbología del árbol? En el versículo 6 dice que entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre que pecador. Aquí se cumplen las escrituras donde dice en el apóstol Juan en el capítulo 3 versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y también lo que dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Aquí está Jesús cenando ¿con quién? Con Zaqueo, un hombre pecador, un hombre vil, y afuera estaban todos murmurando de Jesús y murmurando que está en la casa de un hombre pecador, pero él vino a salvar, ¿qué fue? A los pecadores. Amén. En el versículo 8 dice que entonces Zaqueo puesto en pie, al ver esto, cenando con el Señor, teniendo comunión con él, dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Vemos aquí que se cumple lo de 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es un hijo de ¿qué? De Abraham, al ver su fe. Aquí se cumple lo que dice Romanos 1:16. ¿Por qué por eso lo dice el apóstol Pablo? Porque no me avergüenzo del evangelio, mire, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Aquí vemos a Zaqueo creyendo, su fe se subió a ese árbol, quería ver a Jesús, tuvo ese contacto con Jesús, lo llevó a su casa, creyó. ¿Sí ve? Y ahora tenía esa comunión con él y estaba cambiando su manera de vivir, su manera de ser, ya fue otro hombre. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la que, por la fe vivirá. Allí estaba Zaqueo, tenía algo que era esa fe. Dios ha dado a todas sus criaturas la medida de la fe. Y allí esa fe de Zaqueo se movió cuando yo nombrara al Mesías, cuando vio a Jesús, su corazón se movía, era el Espíritu Santo moviéndose. ¿Y qué quiso ir a buscar? A tener un encuentro, a tener una experiencia con Jesús. Así debemos de ser nosotros, buscar esa experiencia con el Señor, ese encuentro, arrodillarnos, pedirle, Señor, muéstrame, enséñame, quiero cambiar, quiero ser diferente, ayúdame a ser diferente. ¿Qué debo hacer? Dice el libro en Hechos 16:30, cuando estaba Pablo en la cárcel, que hubo ese terremoto y se movieron, y el carcelero estaba allí y se iba a matar porque creyó que los puertos se habían volado, se habían ido. Entonces Pablo le dijo, no, aquí estamos, no nos hemos ido. Entonces él viendo esto se conmovió y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque ya iba a morir, ahora estaba pasando de muerte a vida. Él vio que ya no necesitaba matarse porque los presos todos estaban allí. Si hubieran volado, lo hubieran matado. Esa era una orden de que si iban a escapar los presos, morían. Entonces les pregunta a ellos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que, ¿cuál es la recomendación hoy? Lee la Biblia, ponla por obra, arrepiéntete de tus pecados y acepta al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Amén. Mire lo que hizo Zaqueo. Miremos esa fe tan tremenda. Era un hombre rico, era un hombre poderoso, pero había algo que se movía en su interior porque era un hombre judío. Él sabía y había oído de esto, pero él creía de pronto así como muchas personas dicen, no, eso son puras escrituras, eso es mentira, eso no. Pero mire, él creyó y cuando oyó que era el Señor Jesucristo que estaba allí, fue a su encuentro, fue a buscarle, fue a tener una experiencia con él y la tuvo. Y mire, vino el Señor, lo llamó, estuvo con él, posó en su casa. Ahora, ¿qué pasaba a ser ahora? Un hombre libre, libre que en Cristo Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué debemos hacer? Busca primeramente el reino de los cielos y todo te vendrá por añadidura. ¿Cuál es mi invitación? Lee la palabra. Acepta al Señor Jesucristo como Salvador. Muchas gracias. Les habló su capellán y amigo Fernando Sierra Ariza.